Muy buenos días nuevamente. Continuamos con los trabajos de este seminario latinoamericano sobre ciudadanía y estándares en materia de derechos políticos. Agradecemos su presencia en este auditorio José Luis de la Peza y desde luego agradecemos también su presencia a través de las diversas plataformas digitales institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en directo. Muchas gracias por su presencia. Vamos directamente a la mesa número 1. Titulada El paradigma del ius constitucionale comune, elementos constitutivos para la integración de una agenda latinoamericana. Tengo el gusto de presentar a todas y a todos ustedes a la integración de esta mesa. Saludamos con mucho gusto por parte de la Universidad Iberoamericana al doctor José Luis Caballero Ochoa. Es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Es investigador titular de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde se desempeña como director del Departamento de Derecho. Además, es consejero de diversas comisiones públicas, ciudadanas y académicas. Actualmente, es miembro de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludamos con mucho gusto, por parte del Instituto Max Planck, a Mariela Morales Antoniazzi. Es abogada summa cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, magíster legum cum laude de la Universidad de Heidelberg, Alemania, doctora en Derecho magna cum laude de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, es investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado, responsable de Latinoamérica y coordinadora del Coloquio Iberoamericano. Es profesora del Heidelberg Center para América Latina de la Universidad de Heidelberg y profesora invitada en diversas universidades, esto en América Latina. Sus líneas de investigación son Derecho Constitucional, Derecho Comparado, Derecho de Integración Regional. Nos acompaña también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, José María de la Serna de la Garza. Bienvenido. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex, Reino Unido. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente funge como vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y es integrante del Comité Ejecutivo de International Association of Constitutional Law. Bienvenido. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. Con mucho respeto le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Lucy. Tengo el gusto de encontrarme en la primera mesa de trabajo de este seminario internacional con el propósito de moderar las intervenciones sobre un tema de central importancia para todo Estado de Derecho, como es el paradigma del derecho constitucional común en la región latinoamericana. Para ello, la colaboración entre este Tribunal Electoral y el Instituto Max Planck para Derecho Internacional y Derecho Público Comparado llega en un momento más que oportuno. Más que oportuno también porque a lo mejor nuestros amigos alemanes después del 17 de junio estén muy deprimidos por los 6 o 7 goles que le meta la selección mexicana. Nuestro país nunca ha contado con un orden jurídico tan conscientemente abierto al derecho internacional y al derecho comparado, como el que tiene en la actualidad. Decididamente visible desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El derecho constitucional común tiene sentido en México porque se trata de un país que ha tomado la decisión soberana de pertenecer a los sistemas universal y regional de los derechos humanos. Este último incluso con el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 2 décadas. Ahora bien,
La conformación del derecho constitucional común para México pasa por considerar el proceso de formación de estándares que se construyen a partir de la jurisprudencia interamericana en el mismo sentido que sucede para todos los países que también han reconocido la jurisdicción de esa Corte supranacional. En este escenario resulta pertinente hacernos la pregunta: si la evolución del derecho, de la integración de los derechos humanos, nos permite hablar de una constitución o al menos de una norma constitucional de carácter continental americana, con todo lo que esto conlleva. Debemos reconocer que esta idea problematizadora resulta atrevida, pero no resulta desde ningún punto de vista descabellada si consideramos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos, en la práctica, hace las veces de un documento constituyente dinámico que corporiza el derecho común de los derechos humanos de todo un subcontinente. La jurisprudencia interamericana es una jurisprudencia constituyente de alcances continentales para los estados sujetos a la jurisdicción de la Corte, porque ésta cuenta con la competencia para determinar que una norma de la Constitución Nacional puede ser contraria a la Convención. El asunto que suele servir de ejemplo de lo anterior es muy conocido. La sentencia del caso Olmedo Bustos y otros contra Chile de 2001, el llamado caso La Última Tentación de Cristo, en que la Corte Interamericana determinó al Estado chileno que debía adecuar su derecho interno a la Convención a efecto de hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, específicamente respecto de la censura cinematográfica. En fin, el derecho común interamericano es un derecho que no solo otorga competencia a esa Corte supranacional para determinar la inconvencionalidad de una Constitución, sino que alienta a los tribunales internos a seguir esa lógica a través del control de convencionalidad. Resulta hasta cierto punto paradójico que el conocido como principio de subsidiariedad pueda llegar al punto de exigir a las autoridades internas a desaplicar sus normas supremas en el ámbito interno. Esa es justamente la principal tensión con la que nos enfrentamos. La pregunta inicial en este seminario muestra de esta manera toda su relevancia, pues nos encamina a pensar en un modelo razonable de control que permita a los Estados miembros, incluido a México, hacer suyo el derecho común y a pensar críticamente las normas constitucionales que no son completamente compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. En fin, dado que mi papel en este acto es únicamente contextualizar el debate, que he aprovechado además para lanzar este cuestionamiento, quizá provocador, por ratos constantemente pienso que por ratos soy muy académico para los prácticos y muy práctico para los académicos, ¿verdad? Estoy como a la mitad del mundo, en fin. Para el experta y expertos que nos acompañan, me permito en este momento dar el uso de la voz para alrededor entre 10 y 15 minutos a cada uno de nuestros panelistas. El orden de la voz comenzaría con el doctor José María Serna de la Garza. Adelante, doctor. Muy buenos días. Gracias, señor magistrado de la Mata. Agradezco, por supuesto, al tribunal la invitación que me ha hecho para estar presente en este foro. Gracias al director del Centro de Capacitación Judicial, maestro Soriano, por esta oportunidad que me dan de compartir la mesa con queridos colegas, tantos foros que hemos estado juntos a lo largo de los años, y la oportunidad de continuar con una conversación que hemos tenido varios de los que estamos aquí presentes en el marco de este proyecto del Ius Constitutionale Comune para América Latina. Son foros, seminarios en los que de manera ininterrumpida desde 2004, según yo recuerdo, nos hemos venido reuniendo para ir arrojando luz, ¿no? Hasta se puede poner en términos del génesis, del caos al orden conceptual, en algo que no sabíamos bien qué era al principio. Estábamos tratando de describir una realidad que estaba ocurriendo en lo que ahora llamamos el espacio jurídico latinoamericano, gracias a la formulación de René Ureña, colombiano. Y bueno, a lo largo de esos foros
se ha ido construyendo este concepto que creo yo es útil para explicar qué es lo que está sucediendo en América Latina y qué puede seguir sucediendo. Entonces, yo quiero retomar parte de esa conversación y tratar de aprovechar mis 10, 15 minutos para ver hacia dónde podemos avanzar conforme al punto en que dejamos la conversación la última vez que nos vimos. Pues es una oportunidad inigualable estando aquí los colegas. La última vez que nos vimos fue en Tucumán, cuando le dieron el doctorado honoris causa al doctor Armin von Bogdandy. Me hicieron el favor de invitarme para ser testigo de esa estupenda ceremonia y ahí dejamos la conversación. Fue la última vez y de ahí quiero retomar algunas cosas. Pero antes tengo que hacer algún recuento, porque para que no sea nada más conversación entre los iniciados, pues hacer un recuento para que el público aquí presente vea más o menos por dónde hemos ido caminando. Ya lo describió de manera muy profunda el doctor von Bogdandy. Yo nada más haré una serie de anotaciones adicionales. El tema de fondo, el núcleo de ICAL es el concepto del constitucionalismo transformador. Ahora, creo importante mencionar que ICAL no es el único paradigma que trabaja en la región o en el mundo con este concepto. Hay varios paradigmas, hay que decirlo. Por lo menos yo identifico dos adicionales al del ICAL, ¿no? El del ICAL es todo lo que ya mencionó el doctor von Bogdandy, este enfoque de derecho comparado, este enfoque de ir y venir entre el derecho nacional y el derecho internacional público, el enfoque multinivel, el enfoque cooperativo dialógico. Ese es el énfasis de ICAL. Pero hay otros paradigmas. Por lo menos está el de gente como Upendra Baxi en la India, Daniel Bonilla, David Wilczys en Sudáfrica, que trabajan otro paradigma, utilizando también la idea del constitucionalismo transformador. Tienen varios libros y artículos empleando ese concepto. Hay un matiz, hay una diferencia entre ICAL y este paradigma de estos colegas que acabo de mencionar, porque ellos no ponen el énfasis en el aspecto cooperativo y multinivel. El énfasis de ellos es el Tribunal Constitucional Nacional y cómo puede ese tribunal o cómo pueden esos tribunales hacer avanzar una agenda de eficacia de los derechos sociales como promesas que están contenidas en las constituciones nacionales, ¿no? Y esa línea, ese paradigma, se ha ido mucho por el lado, pues por supuesto, de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el tipo de sentencias de tipo novedoso, de impacto estructural. Se han ido por el lado el papel del Tribunal Constitucional en el monitoreo del proceso de ejecución de las sentencias. Esa es la línea que ellos han agarrado. Y hay otro paradigma que se identifica con el nombre del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene otra idea, tiene una idea, pero para empezar una idea teórica de fondo, de alguna manera romper con el prisma ideológico del constitucionalismo de origen liberal, ¿no? Un énfasis en la democracia directa o participativa, una especie como de menosprecio de la democracia representativa, el reconocimiento de sujetos colectivos, sobre todo pueblos indígenas, impacto de ese reconocimiento en la configuración de los órganos del Estado. Un enfoque que a veces conecta con proyectos, en la práctica ha conectado con proyectos autoritarios. No en todos los casos, pero en algunos casos ha conectado con ese tipo de proyectos. Pero bueno, yo quisiera nada más enfatizar, hay otros paradigmas que están presentes en la discusión y en la práctica. Los dos primeros paradigmas, ICAL y el paradigma centrado en el juez constitucional, pues el centro, el gran énfasis es el rol del juez. En un caso, el juez nacional en interacción con el juez interamericano y en otro caso es el juez nacional. Aquí quiero introducir, en este ánimo de ir avanzando, el concepto de garantía.
En el caso de estos dos paradigmas últimos que acabo de mencionar, estamos hablando de garantía de los derechos en sede judicial. Son los jueces los que pueden ir de manera gradual haciendo avanzar esa aplicabilidad y esa agenda de derechos sociales. Eso lleva a la discusión del activismo judicial, legítimo o no, impacto en visiones tradicionales del principio de separación de poderes, debate en el que no hay tiempo de meterse en este momento. Bueno, en esas discusiones estábamos desde hace años, cuando llega un libro muy importante que ha tenido un gran impacto, diría yo, en América Latina, el libro de Roberto Gargarella, que se titula La sala de máquinas de la Constitución. Estábamos nosotros en esta discusión, sede judicial, garantía, cuando llega el libro de Gargarella, y él nos sugiere, entre muchas otras cosas, sugiere esta idea de las influencias cruzadas en el seno de las constituciones, cómo la parte de los derechos, cambios que hagas en la parte de los derechos influye en la organización del poder, cambios que hagas en la organización del poder influye en la parte de los derechos. Y en lo básico, una de las propuestas básicas, yo diría hasta provocaciones intelectuales básicas de Gargarella en su libro, es que en América Latina hemos enfatizado el cambio en la parte de los derechos y hemos descuidado la parte de la estructura del poder. La hipótesis fuerte de Gargarella es decir, hay que introducir cambios en la estructura, en la organización del poder para hacer avanzar la agenda de los derechos de todos, incluidos por supuesto los de ESCA. Esto conecta con uno de los últimos coloquios latinoamericanos que hubo en Heidelberg, en donde precisamente empezamos a pensar, a ver, ¿y cómo se vinculan las estructuras del Estado con el avance o no avance de una agenda de derechos? Entonces, digo, la inquietud estaba por ahí, pero Gargarella la pone en esa forma del libro, en forma del libro, en un argumento de su libro, y abona aún más a la discusión. Ahora, Gargarella ahí se queda. Gargarella ahí se queda porque en el libro uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces hacia dónde podríamos ir pensando que se puede avanzar en un cambio en las estructuras de poder para que haya un impacto en la agenda de los derechos? El libro no dice nada, en Tucumán lo estuvimos discutiendo, ahí en viva voz con Gargarella, y juntos no pudimos pensar, bueno, ¿y hacia dónde? Entonces, creo yo que la contribución de esta plática, que es exploratoria mía, y de manera súper sintética y súper breve, puede ser el tratar de identificar, por lo menos de manera muy general, por dónde se puede avanzar en la reflexión. No ya decir esto son las propuestas, no, por dónde podemos empezar a reflexionar en esa línea. Y me quedan pues 5 minutos, ¿no? Yo diría nada más, son 3 pistas por las que creo que se puede avanzar. Una primera es profundizar en la idea o en el concepto de garantía. Otra es tratar de reflexionar alrededor de una teoría normativa que nos permita fijar un horizonte al cual se puedan vincular configuraciones institucionales y procedimentales en aras de avanzar precisamente en esta idea de los derechos, pero ya no desde el punto de vista de la sede judicial, o no nada más desde el punto de vista de la sede judicial, sino de la estructuración más integral del poder. Profundizar en el concepto de garantía. Garantía es un concepto que se utiliza por muchos y por muy connotados autores, ¿no? Yo en el mapeo que he hecho en esta parte inicial de la investigación, Schmidt tiene su concepto de garantía, garantías institucionales, Jelinek en su teoría del Estado tiene su concepto de garantías de derecho público, en las que incluye las sociales, las políticas y las jurídicas. Kelsen, por supuesto, tiene su libro fabuloso, Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Él está pensando en sede judicial. Luigi Ferraioli tiene su formulación de garantías positivas y negativas. Piensa sobre todo en garantías de corte judicial. Hurgando
en la literatura, encontré a un teórico del derecho español de apellido Peña Freire, que tiene un libro que se titula La garantía en el Estado constitucional, que da una pista. Y la pista que da, lo voy a decir porque no hay mucho tiempo, la pista que da es la pista procesal o procedimental. Garantía, lo dice, da una definición, pero no da tiempo de darla. Pero por lo menos, digo, para Peña Freire, la garantía tiene una naturaleza procesal, procedimental, instrumental. Hay que buscar en los procedimientos, en distintos tipos de procedimientos de organización de las entidades estatales, en dónde puede estar el secreto de la garantía de los derechos en sede política. Diego Valadez tiene un artículo que se titula precisamente así, La garantía política como principio constitucional. ¿Y qué es la garantía política? Son el conjunto de procedimientos parlamentarios basados en reglas específicas o en principios que tienen por objeto el ejercicio de controles políticos entre los órganos del poder conforme a facultades de las que están investidos en un sistema democrático y representativo. Pero bueno, el argumento de Valadez en ese artículo es decir que el garantismo se ha centrado en la función adjudicativa, pero hay que buscar garantismo también, garantismo de los derechos en las estructuras de poder, y mucho de ello está en los procedimientos con los que trabajan los distintos órganos del poder, incluidos los órganos del poder legislativo y los órganos del poder administrativo. Entonces hay que buscar, dice Valadez, esas técnicas que permitan trasladar el garantismo o llevar el garantismo más allá de la sede judicial y de la función adjudicativa. Teoría normativa, una teoría normativa que permita trazar un horizonte, y yo creo que en Habermas se encuentra esa, o por lo menos pistas de esa teoría normativa. Lo que le preocupa a Habermas es cómo funciona la voluntad política común, cómo se hace realidad o cómo se puede hacer realidad, es una teoría normativa, la soberanía popular. Y su respuesta, y ya no me da tiempo de nada más, es decir, propongo, dice Habermas, un modelo procesual, así lo dice la traducción en español, de facticidad y validez. Es un modelo procesal. Hay que procedimentalizar la soberanía popular, hay que fijarse en los procedimientos de composición y forma de trabajo de los cuerpos parlamentarios, hay que fijarse en el modo de elección, en el del estatus parlamentario, el modo de decisión dentro de dichos cuerpos, el modo en que se desarrolla la negociación en el seno de los mismos, los turnos de intervención de las partes, la duración de las negociaciones, quién interviene, quién no interviene, quién tiene voz, acceso y quién no la tiene. El horizonte o el principio normativo principal que le preocupa a Habermas para reorganizar los procedimientos en esta clave es, dice, prevenir el peligro de las estructuras asimétricas de poder, que las estructuras asimétricas de poder de la sociedad se reflejen en la estructura del Estado y que eso a su vez refleje un sesgo hacia un lado o hacia otro. Por supuesto, es mucho más complejo esto, pero ya tengo que pasar para cerrar a las hipótesis. Terminar con hipótesis, esto es algo exploratorio, como dije al principio. La hipótesis es robustecer la eficacia de los derechos en los estados constitucionales contemporáneos requiere fortalecer las garantías en sede judicial y las garantías en sede política. Las garantías en sede judicial requieren de diseños institucionales que permitan el acceso a la justicia a los potenciales beneficiarios de los derechos. Esto ya ha empezado a suceder en algunos países latinoamericanos. Está muy claro, por ejemplo, en Colombia, ¿no? La flexibilización de la acción de tutela ha dado acceso a un montón de personas y eso ha permitido una expansión del alcance de los derechos prometidos en la Constitución de ese país. Finalmente, la otra hipótesis, las garantías en sede política requieren de diseños institucionales que permitan el acceso de la voz de los potenciales beneficiarios de los derechos a los procesos de toma de decisión legislativa y administrativa, porque finalmente los derechos, su eficacia, depende también de acción legislativa y de acción administrativa. Y eso lleva a explorar
3 configuraciones institucionales, y con eso termino. Uno es el sistema representativo y el procedimiento de elaboración de la ley. 2, los procedimientos para la elaboración de actos y regulaciones administrativas. Y 3, procedimientos de designación de servidores públicos en órganos primarios del Estado. Yo creo que ahí, en la revisión de ese tipo de procedimientos y ver la manera de que haya acceso, no predominio, pero por lo menos acceso de la sociedad civil en esos procedimientos, yo creo que ahí hay un campo importante para reflexionar y de cómo podemos avanzar en esa línea que hemos venido trabajando en nuestras discusiones del ICAL. Muchas gracias y perdón por haberme pasado unos minutos. Muchas gracias, doctor. A continuación daré el uso de la voz al doctor José Luis Caballero. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Pues también quiero dar las gracias muy cumplidamente al Tribunal Electoral, al Centro de Capacitación Electoral, a la magistrada presidenta, al magistrado Felipe de la Mata. Muchas gracias por esta invitación y también al Instituto Max Planck. Me honra mucho estar también con el profesor Bogdandi, con Mariela, con el doctor José María Serna. Queridos amigos con los que he compartido ya mucho tiempo esta aventura del Ius Constitutionale Comune y también la aventura de hacia dónde vamos en México con el tema de la interpretación de los derechos. Yo divido la participación en tres, digamos, partes. Una tiene que ver en dónde estamos ya parados, situados. Otra, diría yo, qué necesitamos como elementos o qué elementos se tienen que advertir para el fortalecimiento del derecho común y algunos retos. Yo he estado repasando un poco las notas de dónde estamos parados y vaya que hemos avanzado bastante. Ya lo decía el magistrado hace un momento, ¿no? Y me parece que decía él, tenemos ya un modelo conscientemente abierto, ¿no? Yo creo que sí. Y hay muchos elementos en lo que se ha dicho aquí ahorita que hace algunos años eran pues difícilmente aceptados o digamos pensados incluso. Fíjense bien, en el tema de las fuentes, pues hemos aceptado que los tratados de derechos humanos tienen una connotación especial. Hemos aceptado que el principio de jerarquía normativa no ha resultado suficiente para la interacción de los ordenamientos y hemos buscado otras formas de interpretar. Hemos avanzado todo lo que se dijo aquí, interacción multinivel, pluralismo constitucional, pluralismo dialógico, que ya no son conceptos ajenos en México. 3. 4. Hemos hecho un modelo muy importante para darle eficacia al derecho internacional. Y 5, quizás sea, digamos, hemos abierto esta dimensión del derecho a la integración en un terreno de supranacionalidad, es decir, no en el modelo de la Unión Europea, pero es en un terreno de supranacionalidad con respecto al sistema interamericano y vamos avanzando teóricamente, digamos, en las rutas de por dónde tendría que ir esa supranacionalidad. Quizá nos falta un punto, yo estaba con cierta reticencia a tocarlo en ese tema de las fuentes, pero me encontré un artículo de Flavia Piovesan en este libro espléndido, coordinado por el profesor, por la doctora Mariela Morales y por el doctor Héctor Fix, de 2014, y Flavia, sin rubor, como el que yo tenía un poco, habla de las entidades federativas en un sistema federal. Y dice Flavia que es muy importante que el derecho constitucional común en un sistema federal se articule también con las entidades. Estoy hablándolo también aquí delante del doctor José María Serna, que es uno de los especialistas internacionales más destacados en materia de federalismo, pero me parece que dentro de todos esos temas sobre las fuentes, yo creo que la incidencia en el tramado de la federación y en materia de derechos nos hemos quedado muy atrás, nos hemos quedado tan atrás que la Constitución de la Ciudad de México ha sido impugnada por varios flancos
ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad, que estamos esperando su resolución, pero que yo creo que nos dice en el terreno de las entidades federativas y en materia de derechos todavía lo que tenemos que avanzar. Y luego sobre el tema de las fuentes, sobre el tema de los derechos, pues tenemos ya el reconocimiento que los derechos en su mayoría funcionan como principios, como normas principios, que son derechos de mínimo, susceptibles de ampliación y que tienen como dimensión operativa el principio de progresividad, que implica que haya un crecimiento mediante la interpretación para conformar su contenido y resolver los conflictos. Todo esto ya es un lugar común. Además, bueno, casi esperaría que fuera, ya estuviera, digamos, fuera un asunto pacífico, creo que sí en México. Y el tema del control de convencionalidad, ¿no? Que el tema del control de convencionalidad en México ha sido una cosa muy venturosa y algo que nos abrió las puertas junto con la reforma de derechos humanos a la dimensión internacional. Que ahí me parece que el tema lo más importante no es el ejercicio de la fuente internacional, sino la misma toma de conciencia de la Corte Interamericana y de sus posibilidades de interpretación. Tanto se le dijo al sistema interamericano y la Corte Interamericana que lo suyo era un tema de reparaciones y que el efecto de cosa interpretada estaba más radicado en el sistema europeo, que la Corte Interamericana explota, digámoslo así, en 2006 con el tema de su trabajo interpretativo y bueno, todo lo que ya sabemos que ha hecho en estos 12 años. Y con este entendimiento, ¿a qué llegamos? ¿Qué necesita, desde mi punto de vista, un derecho constitucional común en América Latina para potenciarse cada vez más? En primer lugar, desde luego, pues yo creo que necesita digamos, modelos constitucionales compatibles, como el que hicimos en México en 2011, eso ya está en diversos países, aquí se ha mencionado, y que ese modelo constitucional compatible tiene que tener 3 elementos que están arropados, digamos, muy bien en la Constitución mexicana. Uno, el sentido del bloque de constitucionalidad y creernos el sentido del bloque de constitucionalidad y creernos que funcionamos en bloque. Otro sentido es el sistema de remisiones interpretativas, lo que aquí conocemos como la interpretación conforme, y que da pisos más altos a los derechos, los robustece, los amplía, y desde luego el principio pro persona. O sea, un modelo constitucional compatible con el derecho constitucional latinoamericano. Otro me parece que es el diálogo con los sistemas de justicia de los países. Decía José María del tema de Daniel Bonilla y todo lo que han desarrollado sobre los tribunales constitucionales, y me parece que ese es un tema que necesitamos afianzar más y posicionarlo más. La Corte Interamericana ha hablado, y lo ha hecho muy bien, de los modelos constitucionales que se desarrollan en los países de la región. La Corte Interamericana cita a tribunales constitucionales de países de la región y los incorpora como jurisprudencia interamericana. Importantísimo. Pero me parece que el avance tiene que saber también en ciertas posiciones idiosincráticas desde el derecho interno que tienen que hacerse de verdad con mayor comedimiento y luz. Yo recomiendo mucho, se va a publicar un libro de Sandra Serrano, que es su tesis de doctorado en Jurídicas de la UNAM, donde ella hace una confrontación, digamos, entre el modelo colombiano y el sistema interamericano, especialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no en una dimensión de corte autoritario donde se ha dicho, como lo dijo Venezuela, pues yo me voy de aquí ya, ¿no? Sino en un diálogo mucho más acercado, mucho más próximo, mucho más contrastante, mucho más integrador. Ese me parece que sería un segundo punto. En tercer lugar, pues reconocer el límite del diálogo que nos lleva al derecho común latinoamericano, pues en las sentencias, ¿no? En las sentencias de la Corte Interamericana nosotros conocemos, digamos, los casos lamentables pues, que ya tenemos en Argentina, con Fontevecchia, con lo que sucedió en el caso Hellman en Uruguay,
que a pesar de las sentencias de la Corte ha habido ciertas reticencias en su cumplimiento. Yo creo que eso tenemos que tener mucho más conciencia en esa dimensión y estar pendientes de lo que puede pasar en México con los próximos casos, porque me parece la Suprema Corte tiene una posición dividida en ese tema de las sentencias de la Corte Interamericana. Y el cuarto punto, me parece que debemos llegar a un sistema mucho más genuino y mucho más auténtico de interpretación de los derechos. Yo pienso que estas herramientas en México se han utilizado a veces como desde un punto de vista de mayor formalismo que de sustancia. ¿A qué me refiero? Que los operadores de justicia utilizan el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad o la interpretación conforme, como si fuera una especie de herramientas a las que se lanza una especie de dardo, dependiendo del destino que a veces, a priori, quisiera que pasara la norma o el destino que le esperara la norma en un tema de invalidez o en un tema de inaplicación, no de un sentido completo y complejo de interpretación. El derecho común latinoamericano no va a avanzar si no tenemos un sentido completo, complejo de interpretación y de construcción del contenido de los derechos. Esto lo hemos discutido muy poco en México porque nos hemos pasado, digamos, estos años posteriores a la reforma hablando del tema todavía de la jerarquía de las fuentes y en esta especie de guerra de la jerarquía de las fuentes, de si la restricción, de si la guerra entre la Convención Americana y la Constitución, etcétera, y nos ha faltado todavía hacer una metodología mucho más clara en términos de un verdadero sentido interpretativo. Eso tiene que ayudar mucho para la construcción del derecho común latinoamericano. Y por último, yo apunté una serie de retos que he traído en la cabeza, los diré muy brevemente porque se me fue el tiempo. Los retos es, efectivamente, se ha avanzado mucho en el derecho común latinoamericano, en qué es y por dónde va. Quisiera yo que habláramos más de la metodología del diálogo y de por dónde una metodología común nos puede conducir a abordar los temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de combate a la corrupción, que se está trabajando ya muchísimo en eso, de megaproyectos, etcétera. La agenda es muy amplia y el derecho común latinoamericano necesita una metodología no tanto en la profundidad del concepto, sino en el desarrollo de por dónde tiene que moverse. Dos, el tema de pensar exactamente la transformación social y cómo incidir en los temas de condiciones de marginalidad, que yo no soy tan convencido que si el derecho cambia, la realidad cambia. ¿Cómo hacemos para que cambie la realidad? Tercero, los actores en el derecho común latinoamericano. Se ha hablado mucho del papel judicial, del papel de la judicatura, pero a mí me parece que tenemos que llevar esta incidencia a la actuación de la administración pública y de la política pública. Me decían el otro día en los temas de la discriminación, en los temas de salud, en temas tan sensibles como el VIH, etcétera, a veces nos topamos con servidores públicos que no están haciendo inaplicación cuando tendrían que hacer, por ejemplo, de una norma, ¿no? Que están actuando by the book, digamos. Entonces yo creo que esta tendencia de interpretación y esta tendencia de transformación del derecho constitucional común tiene que llegar a otros operadores jurídicos que no sean la judicatura. Y el último tema tiene que ver con digamos, si esta perspectiva, ya lo decía la magistrada presidenta con el tema de las comunidades indígenas, pero si esta perspectiva es una perspectiva de homologación o es una perspectiva que da bienvenida a otras posiciones. Y que yo creo que está experimentando un cuestionamiento. Ayer me hablaba, hace rato me hablaba Mariela de una conversación que tuvieron ayer. Hay una posición que está cuestionando al derecho constitucional común, como en su momento se ha cuestionado la universalidad de los derechos, es decir, los derechos son verdaderamente universales o son derechos de corte occidental. Entonces simplemente pongo unas ideas que cuestionarían también si esta perspectiva del derecho común latinoamericano tendría que irse replegando o tendría que ser dialogante con minorías culturales, religiosas,
pueblos y comunidades indígenas, el tema de las ausencias del Estado, que es un tema complejísimo para nosotros en este momento, por ejemplo, con las autodefensas, ¿no? Las policías comunitarias, etcétera. Bueno, pues hasta ahí lo dejaría, eso como retos para avanzar en la agenda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, y para cerrar la mesa, daré el uso de la voz a la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Muy buenos días a todas y todos y muchísimas gracias por la invitación, por la iniciativa de Alfonso Herrera. Me gusta siempre comenzar en la cronología. Fue Alfonso, Carlos Soriano y David Piedras con quienes entramos en contacto para pensar y repensar el ius comune a la luz del Tribunal Electoral y básicamente de lo que podría ser este órgano como uno de los actores que está facilitando estos conceptos que promovemos desde el ius comune, como es la inclusión, el diálogo y el pluralismo. Agradezco a mis compañeros de mesa por haber adelantado varias de las premisas, a otros colegas como Cristian Curtis, que me complace mucho que estemos aquí compartiendo debates, y a todos ustedes por estar aquí, por tener el interés, porque a veces pudiera resultarles algo ajeno cuando hablamos de un ius constitucionale comune. Pero ya el profesor Armin von Bogdandy les explicaba lo que queremos decir con el concepto y por eso expresamente no utilicé el título de paradigma, sino lo dejé en ius constitucionale comune y nos pidieron hablar de los elementos constitutivos para la integración de una agenda latinoamericana. Y entonces yo también voy a hacer referencia a 3 puntos. En la mayoría de ellos he insistido desde que vengo trabajando en esta investigación cuál es el aporte que podemos brindar y cómo podemos posicionar el discurso académico para facilitar lo que al principio como identificaba el magistrado como la tensión que está caracterizando a la región en cuanto a la interacción que nosotros definimos como clave para lograr un ius constitucionale comune. Entonces me refiero a los elementos contextuales, a los normativos convencionales y a los discursivos, que es el papel que nosotros estamos aquí para jugar. Siempre entendiendo, como ya se ha insistido a lo largo de la mañana, en el impacto transformador, en entender lo que ha significado digamos, las nuevas constituciones y las reformas constitucionales, el marco convencional y la jurisprudencia derivada de ella y el discurso académico que lo ha acompañado, en ir mostrando los derechos humanos como un elemento constitutivo de la transformación social, de hacer realidad las garantías constitucionales. Esa es la premisa básica. Entonces, siempre hablamos de las sentencias estructurales. En el caso de México, valdría la pena comentar que el caso González versus México, Campo Algodonero, justamente por la discriminación estructural se hablaba de la vocación transformadora de estas decisiones. Entonces, toda mi presentación gira en torno a este efecto transformador que ha ocurrido en la región a partir de los derechos humanos. Y el elemento contextual juega un papel fundamental. América Latina es la región más desigual y más violenta del mundo. Y esto no lo podemos olvidar porque al día de hoy sigue siendo la agenda del sistema interamericano y de los tribunales nacionales, por solamente limitarnos al Poder Judicial. Y entonces, como lo dice don Sergio García Ramírez, conviven las viejas agendas con las nuevas agendas. Estamos todavía nosotros combatiendo la desaparición forzada, estamos todavía combatiendo los regímenes autoritarios y estamos intentando una justiciabilidad directa de los DESCA
a nivel del sistema interamericano, de la Corte Interamericana. Entonces, es un contexto plagado, como lo decía el profesor, de impunidad, de exclusión y de desigualdad. Y esto puede ser el caldo de cultivo para estos discursos nacionalistas y para los rasgos autoritarios de algunos regímenes de la región. Y esto es una amenaza para el acervo construido desde la Declaración Americana, la Convención y todo el desarrollo de las decisiones de la Comisión y de la Corte. Entonces, tenemos unas premisas que son claves y que yo aquí lo voy a apenas a esbozar rápidamente porque ya se han comentado. Insistir en la interacción. Y ya José María perfilaba la diferencia del ICAL con el neoconstitucionalismo, con el constitucionalismo del sur global y con el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Los dos rasgos distintivos es el sistema multinivel y el derecho comparado. Y para nosotros esa es la clave de la transformación en América Latina. La orientación metodológica. No puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos y sin respeto al Estado de Derecho. Esa tríada tiene que orientar toda la actuación de la autoridad pública, sea la internacional, supranacional o nacional. La centralidad de los derechos, es verdad, tenemos que reconocerlo. Hasta ahora nos hemos enfocado en el ius comune, en insistir en el potencial transformador que han tenido los derechos humanos. Pero esto no significa que no hayan transformaciones en el campo institucional. La justicia electoral es justamente una de sus manifestaciones. Las transformaciones con los órganos para controlar las elecciones, el elemento básico, ¿verdad?, de la democracia. Allí han habido transformaciones en la región. La justicia constitucional electoral, como bien lo ha venido trabajando, yo creo que ejemplarmente Dieter Nolen, cómo se ha ido transformando esta justicia electoral, y me remito a los dos casos que citaba la presidenta. Una composición de un órgano legislativo absolutamente distinta, con paridad con las mujeres y con integración indígena, y un paradigma derivado del pluralismo que debe permear a toda la institucionalidad democrática del país. Entonces, tenemos transformaciones en lo institucional que todavía deben ser abordadas, eso sí es verdad. Y aquí un elemento en el que insiste también Flavia Piovesan es que en el contexto latinoamericano la participación de las ONGs y la participación de la sociedad civil es fundamental. Los casos del Chaco paraguayo llegan al sistema interamericano por esas organizaciones que le dan voz a los que no la tienen. Y esto es una transformación importantísima cuando lo vemos, cómo ahora se refleja la perspectiva de la víctima. Pablo Saavedra, el secretario de la Corte Interamericana, dice que la gran diferencia entre el sistema europeo y el sistema interamericano es la centralidad de la víctima en las decisiones de la Corte Interamericana, porque de allí se deriva su gran acervo, lo construido a través de las reparaciones. Y por supuesto, las transformaciones las vemos de una manera incremental. Y mi vaso ahorita no está medio lleno, pero la idea es sostener que el vaso está medio lleno, y me remito a lo que decía José Luis. ¿En qué punto estamos? Es que cuando yo estudié Derecho entre el año 80 y 85, nunca estuvimos discutiendo derechos humanos. Y Venezuela fue de los países pioneros en ratificar la Convención. Entonces es un fenómeno nuevo, estamos aproximándonos a él, tenemos que entender que han habido transformaciones graduales, quisiéramos a lo mejor que vayan más rápido, eso sí, pero vamos a distintas velocidades y con distintos, digamos, espacios, como también ha ocurrido, por ejemplo, con la Unión Europea. Entonces, los elementos normativos, como un segundo elemento constitutivo para la integración de una agenda, y aquí hay que insistirlo porque lamentablemente las tensiones y las resistencias de los tribunales están llevando a desconocer lo que es el marco constitucional, los mandatos constitucionales. Son las constituciones de los estados las que han abierto su orden constitucional para estar permeable a
las garantías y los tratados de derechos humanos, a la integración económica. Es decir, no es una cláusula de apertura, es un mandato constitucional. Y allí hay una noción que yo voy a retomarla, había desistido de ella, pero voy a retomarla, la figura del Estado abierto, porque frente a las amenazas al acervo construido en lo político y en lo jurídico, es muy importante que rescatemos la imagen que el Estado soberano se ha otorgado una constitución abierta, y esto ya se ha dicho aquí. ¿Y qué implicaciones tiene? Y eso lo dice, son expresiones de Eduardo Ferrer MacGregor, cuando habla de la ampliación de la protección y la interpretación bajo la premisa del principio pro persona. Eso definitivamente ha significado un nuevo contexto constitucional. Y en cuanto a la base convencional, se planteaba al principio si la convención era una constitución. Efectivamente ya hay autores que así lo reconocen y lo quieren plasmar y plantear. Lo importante es que los estados se obligaron y están obligados internacionalmente a cumplir con a lo que se han comprometido. Pero como ya me pasaron el papelito, pero creo que no estoy controlando mi tiempo con mi reloj magistrado y voy a hacer uso de mis minutos como mis antecesores. Entonces, la Corte Interamericana, cuando hablamos de la protección, no podemos verlo solo en el marco de la declaración, que es la primera, y en el marco que estamos cumpliendo 70 años, ahorita en abril ya los cumplimos. Tenemos la Carta de la OEA, tenemos la Carta Democrática, tenemos otros instrumentos. Hay todo un corpus iuris y hay una jurisprudencia interamericana, pero para no seguir cometiendo el error de limitarnos solo a la Corte, hay todo un orden público interamericano desarrollado por la vía de los informes de la Comisión Interamericana. No podemos dejarla invisible. La Comisión ha ido sentando las bases de ese orden público interamericano que en realidad recoge estos estándares del jus comune. Entonces, esto ha implicado una interamericanización de los órdenes, reformas constitucionales, nuevos textos legislativos, políticas públicas. Los estados se han transformado de acuerdo a lo que están obligados, el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces paso al tercer elemento, que es el elemento discursivo. Nosotros desde el jus comune hemos creado algunos, digamos, hay un discurso que viene acompañado de estos intercambios, de las publicaciones y de la interacción con las personas que están ya ocupando posiciones en los órganos que toman decisión y en los operadores jurídicos. Tenemos una comunidad epistémica en red que no es solamente las universidades. Nosotros queremos brindar desde la academia una contribución, pero tenemos distintos actores y aquí es apenas mencionados algunos de los tantos que forman esa red que René Urueña, para también citarlo, habla de la web 2.0, trabajar en clave de web 2.0. Tenemos el diálogo como la herramienta fundamental y yo aquí voy a retomar el punto en el que hablaba José Luis al final. ¿Dónde estamos en este momento? Sabemos que el futuro del derecho internacional está en lo nacional y el futuro del derecho nacional está en el internacional. Y si es así, y eso lo ha sostenido el profesor von Bogdan en todas sus últimas exposiciones, si esto es así, entonces tenemos que trabajar para que los estados cumplan con los estándares, para que sean los estados los que adopten los estándares y que los hagan las garantías efectivas. Y por eso el énfasis es ¿cómo vamos a cumplir las decisiones? ¿Qué mecanismos necesitamos? ¿Cuál es la agenda? La agenda es definir cómo los estados pueden ir de acuerdo a sus realidades nacionales, incorporando todo este jus constitucionale comune. Y aquí en la agenda se necesitan redes académicas con otras redes y se necesitan fortalecer a las instituciones. Para concretarnos al caso mexicano, necesitamos
que la Suprema Corte, que el Tribunal Electoral, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intercambien sus propios estándares, se conozcan, los discutan y vean cómo están haciendo una mayor garantía de los derechos, porque pareciera que ese diálogo está ausente. Y eso es un gran desafío. Tenemos además que mapear el discurso, porque estamos aquí en la materia electoral, que es la que a ustedes más les interesa. ¿Y cómo hacemos? Si el propio Centro de Capacitación tiene muchísimas publicaciones, compendios de estándares, pero deben sistematizarse para que puedan ser aplicados y conocidos por todos los operadores del sistema. Pero tenemos además una agenda, y hablábamos de las metodologías, y entonces trabajar no solamente los estudios estadísticos, porque muchas veces el impacto de una decisión va mucho más allá de lo que significa cumplir la decisión, pagar una indemnización, por ejemplo. También necesitamos los estudios analíticos, compartir estos resultados comunes, revisar las inconsistencias, porque es un tema, cuando vemos la reacción de Argentina con Fontevecchia, pareciera que Argentina adoptó una posición absolutamente contraria al sistema, pero ya eso se volvió a modificar con el 2x1, de manera que hay tensiones, hay resistencias, hay inconsistencias, pero no es el fin del sistema. Estamos frente a un acervo de una vocación universalista que contiene unos estándares que forman un orden público interamericano y que hay que respetar. Y entonces decirles que hay varias investigaciones y allí voy a dar 3 respuestas y con esto termino. En cuanto a la metodología común, de eso se trata. Sin habernos puesto de acuerdo, José Luis, ahí lo tenemos. Y vamos a aprovechar un evento que se va a realizar aquí en México sobre los DESCA para combinar distintas instituciones con la relatora DESCA del Sistema Interamericano y impulsar esa agenda. En cuanto a los otros actores, efectivamente, ya hemos recibido una propuesta de Harvard para identificar en el derecho administrativo global la conexión con el ICAL y cómo efectivamente, José María, en los procedimientos, en el régimen administrativo, cómo puede irse haciendo esta interrelación con el ICAL y la homologación. Estoy solo dando respuesta a los 3 desafíos que mencionaba José Luis al final. Les quisiera pedir, esta es una petición para ustedes, que el ius comune nunca se confunda con asimilación de nuestros pueblos indígenas, con integración, con homologación. Justamente el paradigma del pluralismo en todas sus dimensiones es lo que nos da la riqueza de la región latinoamericana. Es justamente el ius comune de los pueblos indígenas es el más elocuente. Tenemos normas internacionales, el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal. Tenemos tenemos el acervo regional, una declaración, tenemos una jurisprudencia absolutamente innovadora, como lo comentábamos Cristian y yo. La Corte Interamericana siempre ha creado nuevos conceptos y el de propiedad colectiva fue una creación en el sistema interamericano. Y luego tenemos normas nacionales, pero tenemos los usos y costumbres, la justicia indígena, es decir, el ius comune de los pueblos indígenas es el más representativo de nuestra región. Y entonces les doy otra buena noticia. Don Sergio García Ramírez se ha mostrado ahorita favorable para coordinar el proyecto, de sistematizarlo y poderlo mostrar de aquí a un año o en el próximo seminario. De manera que les agradezco la invitación. Creo que es muy importante que ustedes, como Tribunal Electoral, conscientes de la tensión, sigan avanzando en la construcción de sus estándares y que puedan darse estos espacios de debate, de acercarse con la academia y de mantener este paradigma para ustedes, para nosotros, un concepto que puede ser útil para reflejar esta realidad tan injusta y tan violenta, pero que creemos en el potencial transformador del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a cerrar la mesa con las palabras pronunciadas ante la OEA por René Cassin, quien fue Premio Nobel de la Paz. Decía,
Aunque el vasto continente americano esté poblado por grupos humanos muy diferentes en cuanto a raza, civilización y costumbres, aunque algunos países sean predominantemente rurales y otros tengan una industria muy avanzada, y aunque la desigualdad cronológica en el grado de su desarrollo entre todos estos pueblos americanos existen afinidades geográficas, históricas, psicológicas y un patrimonio de conceptos comunes que no solamente pueden ser menospreciados y soslayados, sino que por el contrario deben utilizarse para facilitar la adopción de reglas de conducta y para promover el respeto efectivo a sus derechos humanos. La era que nos ha tocado vivir es una era en la que en cada uno de los países democráticos está presente el consenso de la civilización por asegurar el respeto de los derechos, como hace décadas lo decía Cassim. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata, y desde luego muchas gracias a la integración de esta mesa de trabajos, el paradigma del ius constitucionale comune, elementos constitutivos para la integración de una agenda latinoamericana. Pediremos, por favor, para terminar con esta mesa, haga entrega de los reconocimientos la doctora Gabriela Rubalcaba, secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral de este Tribunal Constitucional Electoral. Por favor. Nuevamente, muchas gracias a la integración de esta mesa. Los despedimos y agradecemos a todas y a todos ustedes aquí presentes en el Auditorio José Luis de la Peza que sigan con nosotros en la siguiente mesa de trabajos, por favor. También en las diferentes plataformas digitales les invitamos a que sigan con nosotros en este mismo espacio. No habrá pausa, así es que les pedimos, por favor, permanezcan en este auditorio. Por su atención, gracias.